Y está como cada 15 días Ricardo Salas, director de Public Affairs en Ipsos México, siempre con datos muy interesantes. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días y buenos días para tu auditorio. Estoy muy contento de estar hoy con ustedes y con información muy interesante. Cuéntame. Bueno, prácticamente desde que empezó el mes de febrero en Ipsos comenzamos a seguir las percepciones y sentimientos de la gente alrededor de la pandemia y todo lo que esto implica para nuestras vidas, ¿no? Empezando desde China y gradualmente incorporando países de Europa, después América, pues fuimos haciendo crecer este estudio y lo que hemos encontrado y que quisiera comunicarles es que esta crisis que estamos viviendo no es una crisis estática, sino va evolucionando y hay que estar muy cerca de la gente porque lo que hoy está funcionando no necesariamente va a funcionar la próxima semana, ¿no? Claro. Entonces, aunque pues todos decimos que estamos pasando por la misma situación, la verdad es que los países han ido pasando por diferentes etapas y la gente también lo hace así, ¿no? No es mismo una persona que lleva 2 meses sin salir que alguien que pues apenas se acaba de recluir. Entonces, empezando en China, desarrollamos un modelo para entender las diferentes etapas de la crisis. Este modelo que llamamos el IPAC o Ipsos Pandemic Adaptability, considera o genera unas etapas en las que pasamos. Entonces, ejemplo, la primera etapa es incertidumbre, que es cuando estamos en la vida usual, pero empezamos a ver que hay un problema y tratamos de buscar información. Después de esto sigue una etapa de preparación, donde pues inevitablemente cancelamos planes, es cuando la gente empezó a hacer acumulación de todos los productos, que vino el famoso agotamiento de los papeles de baño, pero también de pastas, arroz, etcétera. Después viene una etapa de ajuste en la cual definimos rutinas, estamos buscando opciones de entretenimiento, luego nos aclimatamos, nos acostumbramos a estas rutinas, nuevos retos a explorar, etcétera. Y luego pasamos a una etapa que se llama resistencia, que es cuando vienen los cambios de humor, las rutinas empiezan a pesar, nos empezamos a volver intolerantes, tenemos que recortar gastos, etcétera. Y finalmente, pues hay toda una serie de fases posteriores que ahorita no voy a ahondar con ellas porque pues, todavía nos falta, pero ¿dónde está México? Hoy en día un 4% de la gente se encuentra en esta etapa de incertidumbre, es decir, todavía vive su vida normal y está buscando información. Hay un 24% que ya está en la etapa de preparación, un 30% que está en ajuste, es decir, todavía está definiendo sus rutinas, un 34% que se está acostumbrando a todo este proceso y un 5% que está en la etapa de resistencia y un 3% en fases posteriores, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que la mayoría de los mexicanos nos encontramos entre ajuste y aclimatación. Por ejemplo, en el caso de países que van más adelante, como China e Italia, ya la mayoría de la gente está en la fase de resistencia, es decir, que ya pasó todo el tiempo que estábamos encerrados, y están pues ya bastante hartos y ya no encuentran cómo salir, ¿no? Entonces, entender qué es lo que está pasando con la gente en determinado momento, pues nos ayuda mucho a comunicarnos con ellos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablarle a alguien que todavía está pensando en cómo organizarse, en lo cual pues ayuda mucho mensajes de aliento, mensajes de tienes estas opciones para entretenerte, a alguien que ya está en la etapa de resistencia, que ya está harto, que no está de lo más positivo y que incluso pues está teniendo problemas para afrontar sus gastos, pues esto tiene un impacto importante, ¿no? Ahora, en este contexto, nosotros también preguntamos a la gente, pensando en que pues eventualmente vendrá la apertura, ¿qué tan cómodos se sienten regresando al trabajo, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, lo que tenemos es que en México solamente la mitad de la gente dice que se sentiría cómoda regresando a trabajar. Este porcentaje es muy similar al que vemos en los países de Europa como Italia, que es un 54, Francia un 55 o Alemania hasta un 59, mientras que, por ejemplo, los coreanos ya un 82% se dice listo para regresar a trabajar. De la misma forma, preguntamos qué tan cómodo se sentiría en dejar que los niños regresen a la escuela en las próximas semanas. Ahí vemos que los porcentajes son mucho menores, solamente 1 de cada 4 mexicanos dice que se sentiría cómodo dejando que los niños regresen a la escuela, y estos son porcentajes también muy similares a los que vemos en Europa. Países donde están más dispuestos a dejar regresar a los niños son Corea del Sur y Australia. Y bueno,
Esto es lo que tenemos ahorita desde el punto de vista de la pandemia, pero también quise dejar un espacio el día de hoy para compartir con ustedes nuestro índice de confianza del consumidor. Recordarás que hace tiempo les platiqué que Ipsos todos los meses publica un indicador a este respecto y tenemos ya la publicación de nuestro índice de mayo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, esto se mide en 24 países y lo que nosotros vemos es que a nivel global la confianza del consumidor sigue cayendo. De abril a mayo cayó 3.1 puntos, con lo cual de enero a la fecha hay una caída de 7.4 puntos. En México encontramos que somos de los países que más cae. Nuestra caída en el índice es de 5 puntos en el último mes versus global 3.1 y desde enero son 12.3 puntos, ¿no? Contra el 7.4 global. De hecho, México es el tercer país donde más cae el índice, solamente después de Estados Unidos y de Israel, que caen 13 puntos. Nuestro índice, como mencioné, también mide otros países de Latinoamérica, por ejemplo. En el caso de Brasil también hay una caída muy importante de 9 puntos y el punto interesante es que Argentina es el que menos cae en el mundo, solamente ha caído 0.5 de enero para acá. Pero recordemos que ahí pues hubo una crisis económica bastante fuerte durante los últimos 2 años y esto pues ha hecho que el índice se desplomara ya hace tiempo y últimamente solo tiene pues ajustes bastante limitados, ¿no? Sí, sin duda la base de comparación influye. En el caso de México, preguntarte cómo se compara tasa anual, ¿cuál será? Porque recuerdo y te lo pregunto porque desde mediados de 2018, digamos el que publica el INEGI, pues empezó a subir y subir y subir. Luego ya a finales de 2019 cayó un poco y ahora ya no lo publica, ¿no? Por eso se vuelve todavía más valioso el dato que nos compartes, Ricardo, sobre todo porque pues el INEGI, ante las limitaciones de poder ejecutar la encuesta, pues ya no lo está publicando. Entonces, ¿a tasa anual cómo andará? Bueno, mira, te cuento que lo venimos midiendo desde 2011 y hacia mediados de 2017 tuvimos nuestro nivel más bajo, que el índice era de 35.9. De ahí empezó a subir de forma impresionante y de hecho nuestro índice llega al punto más alto en su historia en febrero de 2019 con un 58.1, que recordarás cuando también la popularidad del presidente llegó a su punto más alto y también el índice del INEGI llegó a su punto más alto. De este punto más alto en 2019, para enero de 2020 ya había caído 10 puntos, pasó de 58 a 48. Y de este 48 en enero nos fuimos hasta 36 en mayo. Entonces, si tomáramos, no es un año, pero siendo que lo más significativo fue en febrero, pues casi nos hemos caído 22 puntos, partiendo de 58 hasta 36, entonces ha sido una caída bastante significativa, tanto de febrero a enero de este año como de enero a mayo, que prácticamente se tiene en la misma proporción. Como un 30% por ahí. Ricardo, datos bien interesantes como siempre. Te mando un gran abrazo. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Buen día. Ahí escuchamos a Ricardo Salas, director de Public Affairs en Ipsos México, con la confianza del consumidor, que ahora, pues, buenos datos los que nos comparte, porque ya, como le decía, no lo está publicando el INEGI, por las limitaciones que implica la sana distancia, y en ese contexto se vuelve bien útil. Importante también ver pues cómo se va comparando en las distintas etapas.